y voy a compartirles. Después ustedes me dan el ok, si lo ven. Una presentación de pantalla. Ahí se las estoy compartiendo. ¿Puede ser que la vean? Perfecto, sí, la Capaz veo. que tarde un ratito. Sí. ¿Guada, la ves? Sí, ahora sí. Silvia. Sí, Perfecto. perfecto. Buenísimo. Bien. Les voy a hablar un poquito. Bueno, este es el módulo, como les dije, ustedes son la corte 11, ¿sí? El módulo 5 del ciclo básico, somos el aula 9 y nuestro módulo se llama Cultura y Subjetividad. Lo importante que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de la cultura y de lo que va a estar enfocado nuestros trabajos, nuestros proyectos de acción sociocomunitaria, van a girar en torno a la situación problemática con la cual vamos a transitar el módulo, que es el impacto de las prácticas etnocéntricas en la construcción de subjetividades en las sociedades actuales complejas y globalizadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que hay siempre, cuando hablamos de cultura, podemos hablar de subculturas o subgrupos. Nosotros ya lo estuvimos viendo. ¿Se acuerdan en el módulo 2 cuando vimos diversidad cultural? Cultural. Bien, es un poquito de la mano de ver cómo, ¿sí? A lo largo de la historia, ¿sí? Nosotros que somos seres sociales, que siempre vamos a vivir en comunidad, fuimos construyendo nuestra cultura, ¿sí? Nuestra cultura que nos identifica. Dependiendo, a lo mejor, el rango de edad, ¿sí? También podemos hablar de una subcultura o también podemos hablar de diferentes culturas dependiendo, ¿sí? De los intereses que tenga ese grupo humano, ¿sí? Entonces la idea es un poquito con los proyectos, o lo que van a girar los proyectos, es en que nosotros podamos reivindicar, visibilizar, mostrar, dar a conocer, promover. Yo les estoy hablando, vieron, todas acciones, todos verbos, ¿sí? De nuestros lugares que nos van a identificar o que identifican parte de nuestra cultura. Más allá de que el etnocentrismo sea ese grupo étnico, ¿sí? Propio de una sociedad, nosotros lo que nos interesa es poder visibilizar, ¿sí? A todas estas culturas, ya sea, como estuvimos viendo en algunas actividades, que nos identifican como lo gauchesco o como el folclore, como el tango. También, si nos venimos, no sé, a una sociedad de los 80, por ejemplo, al punk, ¿sí? Cosas que van identificando. ¿Qué identifican? Una forma de vestir, una forma de hablar, una forma de expresarse, un arte, una música, ¿sí? Son determinadas de determinado rango cultural, ¿sí? Nosotros podemos llamar hasta las vanguardias. ¿Me explico? Entonces, ahora lo importante va a ser eso, que por ahora nosotros vamos a trabajar en las diferentes etapas, cómo nuestras culturas, cómo es la historicidad de la cultura y cómo nos está atravesando, ¿sí? Como sujetos. Lo que están viendo es el equipo de tutores. Me tienen a mí, Daniel Rosales, que soy el tutor referente. Tenemos a Martín Rodríguez, a Gisela, Caterina, Facundo, y falta una tutora que le agregaron, que se agregó a nuestra aula anoche, que todavía tengo que saber algunos datos de ella sobre las clases de consulta y todo. Son muy importantes las clases de consultas, chicas, porque es la forma en la que vamos a estar conectados nosotros, ¿sí? Cuando ustedes tienen en la grilla del equipo de docentes,
Si hacen clic en el aula arriba de la foto de cada docente, lo lleva al perfil de ese docente. Con lo cual ahí ustedes le van a poder mandar directamente un mensaje, por ejemplo, por mensajería interna. Y si van a las consultas virtuales y hacen clic en el enlace a acceder, ahí directamente nos va a llevar o al chat, ¿sí?, del aula, o nos va a llevar a un Meet, para que ustedes se puedan contactar con esos docentes, con nuestro equipo de docentes, de tutores, en estos horarios determinados. Por ejemplo, yo los viernes de 18 a 19 voy a estar siempre conectado a través del Meet. Ustedes lo único que tienen que hacer es acceder. Hacen clic directamente arriba de acceder y van a poder entrar al aula de Meet. Importante que tenemos que tener en cuenta, como les dije antes de iniciar la grabación, es que nuestro módulo es bimestral, dura 2 meses, arrancó esta semana, y se va a desarrollar durante este mes hasta mayo. Con lo cual, como ustedes saben, está dividido en 4 etapas. Estas etapas se van a ir abriendo cada 15 días. Yo traté de ponerle las fechas tentativas, ¿sí? El 15 se abrió la etapa 1 de nuestro módulo, el 29 de marzo, el 12 de abril, el 26 de abril, ¿sí? Como para tener una idea de la apertura de las etapas. Con lo cual eso después van a tener 15 días para poder desarrollar las actividades y fundamentalmente el PAS, el trabajo final, el proyecto de acción sociocomunitaria. Lo importante es que ustedes estén atentos al foro de novedades y avisos, porque ese foro es el que nos va a permitir a los docentes estar en contacto con ustedes. Ahí vamos a subir todo el material y toda la información que ustedes necesitan para posibilitarles o facilitarles la cursada, ¿sí? A su vez, ustedes tienen el foro de consultas generales para hacernos cualquier consulta o para chequear si hay algún compañero o compañera que haya hecho alguna consulta y sea similar a la nuestra y nosotros ya hayamos podido responder. Como dice el título, es consultas generales. Después hay consultas particulares, ¿sí? Que puede ser, no sé, no puedo subir tal archivo porque no me lo permite la plataforma, por ejemplo. Bueno, tienen los canales que tenemos de mensajería interna, ¿sí?, para trabajar con nosotros, o los foros o las clases de consultas virtuales. Ahí eso va a ser los momentos que van a tener para comunicarse con nosotros. Lo importante es que siempre estén comunicados con nosotros. ¿Qué no puede pasar? Que ante alguna situación que les acontezca, nosotros nos enteremos sobre el final del módulo, porque ahí va a ser muy difícil revertir la situación. Durante el módulo podemos ayudarlos o ayudarlas para que ustedes puedan transitarlo aún teniendo algunos inconvenientes de conectividad, de computadora, familiares, todo puede pasar, digo. Hay un montón de posibilidades que nos pueden acontecer. Lo importante es que alguno del equipo lo sepa para poder transmitírselo al resto del equipo y así poder ir acompañándolos. Es importante, como les dije, que accedamos a los encuentros virtuales y también, bueno, como son obligatorios, los presenciales, que en este caso no hablamos de presenciales, sino que hablamos de encuentros virtuales, que se da, que es de inicio, a la mitad de la cursada se va a dar el de avance, y sobre el final, el último, que va a ser para que ustedes puedan presentar sus PAS. Al hablar de etapas, ¿sí?, nosotros con cada etapa tenemos una parte del proyecto, pero ustedes recuerden que el proyecto se transita durante las 4 etapas. Entonces, acuérdense, a pesar de que nosotros nos focalizamos en cada etapa en realizar algo, ¿sí?
Condiciones de promoción del módulo. Nosotros tenemos 3 formas de estar en la escuela. Cuando finalicemos el módulo podemos terminar como aprobados, podemos quedar como regulares o recursa. El aprobado es aquel estudiante o aquella estudiante que al finalizar el módulo terminó su trabajo, su proyecto de acción sociocomunitario, ¿sí? Aprobado en las 4 etapas, en tiempo y forma, con la devolución pertinente del equipo de tutores, ¿sí? Y con la defensa. ¿En dónde? En el último encuentro virtual que tengamos del módulo, el cierre. Esa persona está aprobada y pasa al módulo siguiente. La otra condición que tiene un estudiante es regular, que por alguna razón hizo los trabajos finales, pero le quedaron actividades pendientes. Esa persona queda en regular y no es necesario que tenga que cursar de vuelta el módulo. Puede seguir cursándolo. No es la condición ideal ni la recomendable porque imagínense que si se les acumula muchas regularidades, después es muy difícil terminar la aprobación del módulo. Recuerden que los equipos de tutores muchas veces los acompañan durante todos los módulos y a veces los equipos se desarman y vienen nuevos tutores. Entonces es más difícil hacer el seguimiento. De todas maneras, es una posibilidad que ustedes tienen. Y el recursa es aquella o aquel estudiante que por diferentes razones no pudo transitar en tiempo y en forma y con las condiciones pertinentes el módulo. Y al no haber podido transitarlo, le sugerimos y le pedimos que lo vuelva a realizar, ¿sí? Y no pasa nada si llega a pasar esta condición, porque recuerden que los módulos son cada 2 meses. Entonces, si por alguna razón estos meses se me complica y no puedo, bueno, el mes que viene retomo y no hay ningún problema en el segundo bimestre. Esto que les puse de ejemplos de cursadas, ¿lo ven ustedes? Sí, sí. No alcanzo Perfecto, a ver. cursada, continuo, aprobado, ¿eso? Sí, perfecto. Bien. Bueno, ahí lo que ustedes tienen son los seguimientos generales que se les puede hacer a los estudiantes. Si ustedes ven, nosotros de ustedes tenemos todas las entradas que hacen a la plataforma y cuando trabajan en ella. Entonces, yo no les puedo exigir que ustedes estén conectados todos los días en toda hora porque sería ilógico pensarlo por nuestra actividad, nuestros trabajos. De hecho, los tutores tenemos diferentes horarios también para conectarnos. Romina Vicinguerra. Esperen que se agrega una más. Una compañera más. La acepto, pero no aparece. Romina. Bueno. Hola, Romina. Hola. Hola, Romina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. Estoy hablando un poquito de los regímenes de la cursada, ¿sí? Cualquier cosa, recién empezamos, así que no te preocupes, no te perdiste demasiado, solamente un poquito de la presentación de lo que es el módulo, ¿sí? Pero todo esto ya está en plataforma. Bueno. Chicas, ustedes en novedades y avisos tienen todos los hilos, con todos los títulos, condiciones de regularidad de los estudiantes, condiciones de entrega, el equipo docente, tienen todo en los foros de novedades y avisos. Lo que yo les estoy compartiendo ahora, Romina le decía a las compañeras, es unos ejemplos de la cursada. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, donde dice cursada irregular, eso que está en azul significa que tuvo pocos días, como que guardé entregas, ¿sí? Y las hice todo el mismo día. Puede pasar, porque a lo mejor no tenemos conectividad. Entonces, a lo mejor las hacemos en la compu
y cuando tenemos conectividad nos juntamos todo y lo entregamos. Pero lo debemos saber los tutores siempre, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Nosotros tenemos que saber siempre todo. Tanto si les pasa algo, algún acontecimiento por el cual no pueden entrar a la plataforma, o no tienen conectividad, o no tienen un dispositivo para poder acceder, debemos conocerlo para poder entender la situación. Si yo veo una cursada, como dice en rojo, cursada irregular, ese estudiante no está aprobado, porque no cumplió con la trayectoria, ¿sí? El de abajo tuvo un poco más de acceso, pero por ejemplo, cuando ven esos picos en azules, es que ese día estuvo muy activo en la plataforma, pero no es una cursada regular. El de abajo también, y donde dice en azul, con cursada continua o aprobada, ustedes ven que todos los días algo estuvo activo, ese estudiante o ese estudiante, ejemplo. ¿Sí? Eso es porque, ¿por qué lo digo? Para que ustedes tengan en cuenta que nosotros el seguimiento se lo hacemos completos a ustedes, ¿sí? Y que cuando esas condiciones que podían terminar de aprobado, regular o recursa, tiene que ver con ese seguimiento que le hacemos a los tutores y las tutoras, ¿sí? ¿Está claro? Sí, yo no sé si Martín le comentó más o menos mi situación. Bueno, Romy, si querés después hablamos en particular, digo, las cosas puntuales. Vamos ahora un poquito a lo general y después vemos las cosas particulares, que no hay ningún problema. Bien, criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que ya están en la plataforma, en el foro de novedades y avisos, los podemos repasar. Siempre que nosotros tenemos actividades y el trabajo final, el PAS, por etapa. Las actividades pueden ser de dos tipos, o en un foro o una actividad de entrega en un documento, en un archivo que tienen que subir, que puede ser un Word o puede ser alguno parecido al Word, sea un procesador de texto. Entonces, si es un foro, es entrega en el foro, ¿sí? No se suben documentos aparte, adjuntos, porque después lo importante del foro sería el intercambio entre ustedes. Entonces, si alguien tiene que descargar el archivo, quizás no lo hace y ahí perdemos, ¿sí? Un poco en lo que es rico, que es el intercambio entre nosotros. Por eso, lo que es foro, directamente ustedes intervienen en el foro. Y lo que es actividades, lo importante es que ustedes tengan un cuerpo formal para la entrega. Abro un documento en Word, ¿sí? Por ejemplo, y lo primero que hago es una carátula o un encabezado con todos los datos. Por eso hablo del orden y la prolijidad que tenemos que tener en cuenta. Orden y prolijidad tenemos en cuenta y ponemos carátula o encabezado con todos los datos. Ahora les voy a mostrar una carátula, por ejemplo. Después copiamos las actividades que lleva las consignas de la actividad, y después hacemos el desarrollo de esas actividades, ¿sí? Bien. Después dice que las actividades se realizan con la lectura atenta y comprensiva del material de estudio. Nosotros muchas veces, por facilidad o por lo que fuese, se nos ocurre buscar enseguida en internet. Bueno, las actividades se resuelven casi siempre salvo que se pida algo de puntual, con el material de estudio. Por eso ténganlo siempre cerca. Es muy importante porque aparte después les va a brindar herramientas a ustedes para tener fundamento para hacer los PAS, los proyectos, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes hagan esa lectura comprensiva de los materiales de estudio que están en plataforma, los PDF. Bien, las consignas deben ser resueltas en su totalidad. Puede pasar que nosotros a algún punto no nos salga, bueno, lo hablamos con los tutores o lo vemos, eso no hay problema, ¿sí? Lo podemos ver. Bien, con esto de los foros,
siempre en general, por lo menos lo vimos ahora en la actividad 1, en el foro 1, de la etapa 1, donde se nos pide que hagamos un análisis, una reflexión, y también se nos pide que valoremos a un compañero. En esa valoración, obviamente que tiene que estar el respeto, ¿sí? Pero más allá de eso, acuérdense de que nosotros ya estamos en segundo año y la idea es hacer estos ejercicios de reflexión donde no solamente aportemos el me gusta a tal intervención, sino que demos las razones, ¿sí? Fundamentemos. Y si lo fundamentamos a través de también lo que leímos en el material de estudio, mucho mejor, ¿sí? Entonces, eso se valora y eso es lo importante. Porque nosotros a veces tendemos a cuando tenemos que intervenir en lo que hizo un compañero, le ponemos me gusta o me gusta por tal cosa, y ahí es el aporte valorativo sobre el trabajo. No, ¿qué le sumamos a ese compañero sobre ese aporte que dio? ¿Qué? A lo mejor nos surge alguna pregunta y se la queremos preguntar. Eso es el foro, eso es el intercambio más rico que podemos hacer nosotros. Bueno, eso es lo que yo les digo ahí, el me gusta hay que justificarlo, ¿no? Después tenemos, en cuanto a los proyectos de acción sociocomunitarios, ¿sí? Ahora después vamos a hablar de lo que es la selección adecuada de la temática. Identificar las ideas, fuerzas del módulo, ¿sí? Va de la mano con llevar adelante una buena fundamentación en lo que es después el proyecto de acción sociocomunitario. Eso es fundamental, que ahora lo vamos a ver. Aquí lo que en la siguiente diapositiva es nuestro mapa conceptual, ¿sí? Del desarrollo del módulo. Tenemos la situación problemática, tenemos los proyectos, y en este óvalo, en esta elipse, tenemos todos los temas o los subtemas que vamos a ir tratando a lo largo del módulo, ¿sí? Y eso es importante que ustedes siempre lo tengan a mano, porque va a ser nuestro mapa conceptual. Nuestro mapa conceptual. Perdón, no sé quién me llamó realmente. Bueno. Entonces, es importante que lo tengamos a mano, ¿no? Relaciones culturales, interculturalidad, son todos los temas transversales que están sujetos a lo que es cultura y subjetividad. Y ya les voy a hablar un poquito de lo que es el proyecto de acción sociocomunitario, porque tenemos dos opciones. Victoria, a ver si se conecta, es una estudiante. ¿Vamos hasta acá? Mayra. ¿Me van entendiendo? Sí, sí, perfecto. Silvia, gracias. Perfecto. Sí, se entiende. María Fernández. Sí, sí, Bien. se entiende. Ahora. Ah, ¿saben lo que les voy a pedir? En el chat, ¿vieron? Me dejan el nombre y el apellido. Así ya porque los iba anotando, pero ahora ya me perdí. Hola, Maya. Maya, perdón. Hola, por Hola. fin me pude ¿Qué conectar. tal? Buenas tardes. Buenas tardes, está bien, perfecto. Vamos un poquito, igual esto lo voy a dejar grabado, lo voy a subir a plataforma y estamos grabando, así que cualquier cosa retoman lo que estamos viendo. ¿Ves que yo les compartí? Gracias, Romina, por escribir. Yo les estoy compartiendo una diapositiva, ¿la ves? Sí, sí, la veo. Perfecto. Nada, ahí estamos hablando de lo que son las ideas fuerzas del módulo para tener en cuenta, y estuvimos hablando un poco cómo va a ser la cursada y algunas condiciones que necesitamos para la cursada, para la aprobación o para alguna condición en la cual queden ustedes. Entonces, fueron consideraciones generales lo que hicimos. Y algunas fechas importantes, pero eso está todo en el foro de novedades y avisos. Si no, entran ahora cuando terminemos, yo voy a grabarla, la estoy grabando, digo, la voy a subir a plataforma y ya va a quedar como registro. Entonces ustedes de última retoman
lo que les faltó de la video, ¿sí? Buenísimo. Sí, yo traté de leer todo, me lo imprimí todo, así que algo leí. Perfecto, eso es fundamental. Bueno, vamos a hablar un poquito del proyecto de acción sociocomunitario. Creo que ahí ya se les presenta. Está en verde. Nosotros vamos a tener dos posibilidades, ¿sí? Podría ser que elijan algo de lo que ya trabajaron y habría que ponerlo en consideración con el equipo de tutores de si está bien para este módulo. Pero las dos propuestas que hay, les digo, chicas, que están muy buenas para desarrollar, ¿sí? Una es poder armar un circuito cultural. En realidad las dos son el circuito cultural, pero la propuesta de presentación es diferente. Una es poder armar un circuito, ¿sí?, cultural con diferentes puntos de la ciudad de donde viven, ¿sí?, para darlo a conocer, para visibilizarlo en un mapa interactivo que se hace en el Google Map. Después, cuando estemos en el otro, en el otro presencial de avance, en el otro encuentro virtual, digo, de avance, ahí yo les voy a explicar bien cómo es el manejo de esa herramienta. Quédense tranquilas. Pero bueno, es una de las opciones, poder armar un mapa virtual. Muy lindo, muy interesante y lo podemos dar a conocer a través de las redes sociales. Y la otra es poder armar, que eso es para los creativos y a los que les gusta, un programa de radio, ¿sí? Donde van a dar a conocer todo ese circuito cultural, pero de una forma con cortina musical, con todo lo que tiene que tener un programa, ¿sí? Todo lo que puedan incorporarle a un programa de radio, y es fácil también porque lo podemos grabar con el celular, porque lo vamos editando, ¿sí? Y también lo vamos a presentar como un podcast dentro de las redes, ¿sí? Así que ustedes ya vayan viendo, por ejemplo, yo no sé, pero en Venado Tuerto hay un foco cultural muy grande, donde hay varios teatros, donde hay varias agrupaciones de folclore, de tango, donde hay salas de pintura, donde también hay cosas municipales como la Casa Cultural del Bicentenario o el SIC, donde se desarrollaban muchas expresiones artísticas. Digo, hay que tener en cuenta todo eso, porque muchas veces parte de la comunidad que no está empapada en el tema no sabe ni siquiera dónde quedan o qué ofrece cada uno de esos espacios. Y nosotros lo que vamos a hacer es eso, tomar esos espacios y poder contarle a la comunidad qué es lo que brinda cada uno de esos espacios. Quizás también un poco de la historia, ¿sí? Entonces tenemos dos formatos. Por un lado, el programa radial. Cortito, sería un micro programa radial o un micro radial. Y luego también un mapa interactivo que se realiza en Google Maps. Les digo que la experiencia siempre ha sido altamente positiva. Muy lindo las dos cosas para desarrollar. Así que son dos propuestas que la verdad que son lindas y reivindican lo que es el módulo. O, bueno, la otra opción es proponer, no sé, por ejemplo, estuvieron ustedes trabajando en el módulo 2, donde hablaban de diversidades culturales. Se agregó una compañera más, vamos a esperar. Donde hablaron de diversidades culturales y dijo, me quedó algo para poder desarrollar. Bueno, si está en torno al módulo 5, hola Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenés el micrófono, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cristina, algo pasa con tu cámara que estás como en una nebulosa. Sí, no sé qué le pasa. Bueno, no importa, no te preocupes. Sí, algo pasó. Bueno, quédate tranquila. Bueno, mi nombre es Daniel Rosales, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Cristina, sí. Te voy a pedir que en el chat me dejes tu nombre y apellido, así ya me queda registrado. Bueno, nosotros ya avanzamos un poquito en el módulo, pero quédate en el encuentro, pero quédate tranquila, porque este encuentro se está grabando,
Entonces lo Genial. voy a subir a la plataforma y lo que te faltó hasta ahora, quédate tranquila que lo vas a poder encontrar ahí, la mirás tranquila. Y Bien. lo importante es ahora que por ahí, si te surge alguna duda de lo que te estoy hablando, después al Sí. final nos comentamos y nos charlamos un ratito. Ok, no hay problema. Estoy hablando de lo que sería el proyecto de acción sociocomunitario, ¿sí? Las propuestas que nos ofrece el módulo. Recordá que está todo, siempre voy a ir subiendo todo el foro de novedades y avisos. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tenemos que identificar es esto, que vamos a trabajar con un circuito cultural dentro de nuestra ciudad, con diferentes propuestas culturales que se vinieron desarrollando a lo mejor antes de la pandemia o cómo se van a implementar ahora, después de la pandemia. Que la propuesta puede ser presentada o a través de un mapa interactivo con la herramienta Google Maps, que en la etapa, en el virtual de avance se los voy a explicar cómo se maneja esa herramienta, que es bastante fácil, o un programa radial, con todo lo que lleva un micro radial, donde van a poder difundir estas propuestas, que ustedes van a investigar. Por eso las actividades previas, que son las de esta etapa, les va a ayudar a ustedes para poder investigar. Ok. Bien, ahora en el trabajo final de la etapa 1, o sea, el proyecto siempre les tiene que quedar claro que es un solo proyecto, que nosotros lo dividimos por etapas simplemente para que nos sea más fácil focalizar en cada momento en algo. Bien. En la etapa 1 y en la etapa 2, nosotros vamos a planificar nuestro proyecto. Si quieren pueden anotarlo. Etapa 1 y etapa 2 va a tratar de la planificación del proyecto. En la etapa 3 es el momento de la ejecución de ese proyecto. Y en la etapa 4 será el momento de la evaluación de ese proyecto. Bien. Donde ustedes van a dar cuenta de lo que realizaron. Escucho muy bajito yo. ¿Escuchás muy bajito? Sí. Debe ser mi celu. Pero sí, escucho. porque ni siquiera tengo como otro micrófono como para subirlo. ¿Ustedes, chicas, me escuchan bajo? No, perfecto. Cristina, no tenés auriculares, ¿verdad? Auriculares, ¿no tenés? No tengo. No tengo. Se escucha bien. No los preparé. Sí, se escucha bien. Bueno, voy a elevar un poquito más la voz. Quédate tranquilo. Bien. Sí, yo Pero escucho igual, bien. en lo que estoy diciendo, fíjate que ya está presentado. Dice trabajo final, etapa 1. Sí. ¿Lo ves en la pantalla? Eso es lo importante, que vos veas, Sí, así me vas siguiendo. Sí. Vamos a presentarle el trabajo como si fuera una actividad donde tiene una carátula. Yo ahora les voy a mostrar al final de la presentación esta cómo es la carátula. Y esto va a estar subido también en el foro de novedades y avisos. Una carátula donde va a estar los datos del aula, la escuela, el módulo, la corte, los docentes y los integrantes del grupo. Sí. Se define la etapa, el trabajo final, en 5 puntos. ¿Cuáles son esos 5 puntos? Un nombre del proyecto que lo identifique, ¿sí? Sí. Tiene que decir nombre del proyecto como título, 2 puntos, y le hacen un nombre que identifique su proyecto. No se me ocurre uno, pero por ejemplo, no sé, mapa interactivo de la cultura de Amenábar, por decir algo. ¿Me explico? Sí. El punto 2, o sea, el título que tiene que estar, se llama fundamentación. Bien. 2 puntos y abajo armamos la fundamentación. ¿De qué se trata la fundamentación? De lo siguiente. Cuando ustedes lean el punto 2 que dice armar la fundamentación, se van a encontrar con preguntas, ¿sí? En el trabajo final.
Esas preguntitas son orientadoras. ¿Qué significa? Para que ustedes puedan entender de qué se trata. Pero no es que ustedes tienen que responder la pregunta una abajo de la otra como sería pregunta-respuesta. Hay que empezar a escribir y armar textos, ¿sí? Es un ejercicio importante. Bien. En una fundamentación hay una parte del saber propio que tiene que ver con ustedes y con lo que van a desarrollar dentro de su comunidad. Y en eso radican las preguntas que les hacen como disparadores. Pero también en una fundamentación nos tenemos que basar del material de estudio. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que en la comunidad de Venado Tuerto, empieza la fundamentación, en la comunidad de Venado Tuerto, la cultura se nutre de diferentes áreas culturales donde se desarrolla tango, folclore, teatro, qué sé yo. Eso es lo que yo aporto de lo que pasa en mi ciudad. Y después podría seguir. Como dice el texto, el autor tanto, ¿sí? Que las culturas son un imbrincado, que leo del texto, del material de estudio que me sirve. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso volvemos otra vez, por eso es importante la lectura del material de estudio, porque de ahí vamos a sacar la teoría que va a ser el armazón, que va a ser la fundamentación. Sería también explicar el por qué lo vamos a hacer, el por qué elegimos eso o no. El por qué lo vas a hacer, eso es algo, surge de una necesidad propia tuya del proyecto. Lo voy a hacer a lo mejor porque quiero difundirlo. Sí. Yo creo que a ese porqué, de por qué lo querés hacer. Explicar de qué trata. Claro. Y ahí entra y también la fundamentarlo teoría. con algo más. Por supuesto. Eso sería, fundamentarlo con algo más de lo que leemos, de material de clase. Este párrafo es perfecto para fundamentar mi proyecto. Perfecto, lo tomo ese párrafo y lo incorporo en mi fundamentación. Claro. ¿Sí? Sí, bien. Sí. ¿Está claro el tema de la fundamentación? Sí. Guadalupe, Silvia, Romina. Sí, perfecto, te entiendo y te escucho bien. Perfecto, buenísimo. Cualquier cosa después, anotan, me van a preguntar. Hay dos Silvia, acuérdate. Sí, hay dos Silvias, eso lo estaba viendo. Bueno, el somos punto 3, compañeras. o sea, el tercer título son los objetivos. Los objetivos, ¿sí? A veces uno tiende a escribir mucho en un objetivo, porque hay preguntas dentro de los objetivos también, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué sé yo? Bueno, no, el objetivo formalmente se escribe en una sola oración. Esa oración comienza con el verbo en infinitivo, como dice ahí, ¿sí? Un verbo en infinitivo es una acción que termina en ar, o ir. Vieron que yo hoy hablaba de difundir, de concientizar, ¿sí? De promover. Bueno, esas son las acciones, los verbos que me van a motivar. ¿Y para qué son los objetivos? Son la acción que yo quiero llevar adelante, el para qué y el por qué de mi proyecto y a dónde lo voy a llevar. Yo ahí les puse, por ejemplo, unos ejemplos de formular objetivos. Incentivar los espacios culturales de la ciudad, por ejemplo, de Venado Tuerto, a través de un mapa interactivo. Ahí estoy diciendo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y dónde lo voy a hacer? ¿Sí? En una sola oración di toda esa información. No necesito poner, porque en Venado la necesidad que yo quiero es promover y armar todo. No. En un objetivo nosotros tenemos que ser claros, que cualquiera lo lea y lo entienda. La acción que queremos realizar. Otro que puse, por ejemplo, fue contribuir a localizar los espacios culturales mediante un programa radial en la ciudad de, poner donde se realiza, Venado Tuerto. También digo, ¿qué quiero? Digo, ¿cómo lo voy a hacer? Y digo, ¿a dónde lo voy a hacer? ¿Me explico? Sí. Sí. Así se escribe un objetivo. Y es un buen ejercicio porque después de acá en adelante lo deberían escribir siempre así.
para cuando lleguen al ciclo orientado, o sea, al tercer año, estén cancheras en la escritura de objetivos, en una buena fundamentación y en todos los pasos que tienen que ver con la planificación del proyecto, ¿sí? El cuarto paso es la localización, o sea, ¿dónde lo vamos a hacer? La ciudad de Venado Tuerto, el barrio San Martín de la ciudad de Venado Tuerto, o la ciudad de Amenábar, o la comuna de Amenábar, o no sé, o Magiolo, o Santi Espíritu, Firmat, o donde fuese. ¿Me explico? Sí. Y el punto 5 habla de las ideas fuerzas, que las ideas fuerzas tienen que ver, si retomamos, con el óvalo de las ideas fuerzas, ¿sí? ¿Qué de todo Sí. esto? Porque todo esto es interesante, pero a lo mejor todo esto no me sirve para mi trabajo. A lo mejor me sirve prácticas culturales. Si uso el mapa virtual, a lo mejor me sirve las tecnologías de la información y la comunicación porque lo voy a realizar a través de un mapa interactivo. Diversidad cultural, porque voy a trabajar con diferentes expresiones. ¿Me explico? Entonces, las ideas fuerzas, fundamentalmente, de ahí las sacamos. Bien. En la etapa 2, que es la que les estoy presentando y que es parte también de la planificación de nuestro proyecto, también lo vamos a dividir en 5 puntos, llegado el caso. Acuérdense que ahora yo se los presento todo para que ustedes vean la totalidad, pero ahora tenemos que hacer solamente lo primero, lo que les marqué hasta ahora, ¿sí? Que es lo que nos piden el trabajo final de la etapa 1. Darle un nombre al proyecto, armar la fundamentación, decir los objetivos, la localización y las ideas fuerzas de mi proyecto. ¿Sí? Bien. Vamos, Sí. cuando arranquemos la etapa 2, vamos a encontrarnos con otros 5 puntos de la planificación, que va a ser armar las listas de actividades, el tiempo, los responsables, los recursos y el presupuesto. Vamos con la lista de actividades. Esto es como la lista del supermercado. O como cuando yo voy a arrancar el día y quiero hacer muchas cosas. Es muy importante el orden. Digo, bueno, ¿qué será lo primero? Y lo primero, a lo mejor, si yo tengo un grupo, será coordinar con mi grupo un encuentro presencial o virtual para ponernos de acuerdo de lo que queremos hacer. Lo otro será buscar información. Después, los pasos, ¿no? Voy pensando en los pasos que tengo que hacer. Después, ¿qué será? Ver los espacios culturales que hay en mi ciudad. Después será escribir el proyecto. Luego va a ser contactarme con vía mail o vía WhatsApp o vía presencial con los espacios para que me brinden información de ese lugar. Después será la ejecución. Después será presentar el proyecto. O sea, las actividades comienzan cuando yo empiezo a cranear el proyecto, a pensarlo, pasando por la ejecución y terminando con la evaluación de ese proyecto. O sea, la última actividad será presentarle el proyecto al equipo de tutores y al resto de mis compañeros. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando vamos al otro ítem, que es el tiempo, a veces tendemos a quedarnos solamente, no sé si les ha pasado, que el tiempo es solamente el momento de la ejecución, a lo mejor 2 semanas. Y no está tan bien eso, porque en realidad el tiempo tiene que ver desde el momento que ideé el proyecto hasta que lo finalicé. Y en la etapa de ejecución es en el medio. Entonces a lo mejor el proyecto me lleva 1 mes y medio, en realidad, si el módulo dura 2. Pero está muy asociado con el orden de las actividades. Porque si yo veo, la semana 1 hice tantas cosas, la semana 2 hice tantas cosas, la semana 3 hice las otras. Entonces hay un orden ahí. Y me llevó 3 semanas el proyecto. Los responsables habla de que si lo vamos a hacer en equipo, a lo mejor nos dividimos las tareas y no todos hacemos todo y ponemos qué hace cada quien, cada cosa. Los recursos. Cuando hablamos de recursos, en general, en un proyecto, hablamos de 3 tipos de recursos. Recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos. Los recursos humanos son ustedes, nosotros los tutores que acompañamos y hacemos el seguimiento del proyecto, y también toda persona que nos ayuda, que nos brinda información, con la cual nos vinculamos.
si yo voy a la Casa Cultural de Venado Tuerto a preguntar información, el director de la Casa Cultural es una persona, un recurso humano que yo utilicé para poder acceder a cierta información. ¿Me explico? Entonces también está dentro de mi proyecto. Las personas con las que me contacto, con las que trabajo. No solamente yo y mis compañeros, compañeras. Cuando hablo de recursos materiales, hablo de todo aquello que yo necesité para desarrollar mi proyecto. Si es una radio, será el celular, la computadora, a lo mejor una impresora, internet, no sé. Todo lo que sea material y que yo haya necesitado para poder desarrollar mi proyecto. Y cuando hablamos de económico, muchas veces tendemos a decir, bueno, si yo hago un folleto virtual, por ejemplo, que pasaba en el módulo anterior, porque estábamos pasando lo de la pandemia, decían, bueno, no, recursos no gasté, porque tenía las cosas en casa. Pero en realidad, en algún momento, esas cosas en casa, una ficha, lo que fuese, ya lo tuve que haber comprado. O sea, en su momento hice un gasto. O gasté en internet, gasté en el abono del teléfono, gasté en luz. Entonces, por ahí no seamos tan exhaustivos de cuánto es el valor de la energía eléctrica, pero digo, son gastos que tenemos que tener en cuenta. Es un ejercicio además, porque el día que hagamos un proyecto a lo mejor sí tenemos recursos económicos muy fuertes y los tenemos que tener en cuenta. Pero no, a veces tendemos a poner, no tuve ningún gasto porque no tenemos en cuenta todo esto, porque ya pensamos que lo naturalizamos, el gasto de la luz, de la electricidad, del abono de internet, del celular, pero no, son gastos que tenemos y que lo tenemos que poner en cuenta. Más allá de que yo no invierta dinero en este proyecto ahora, ¿sí? Y por eso se arma un presupuesto. Se arma un presupuesto. Porque tengo que hacer un pase para cada cliente, pero más o menos la idea. A ver. Sí, la pude silenciar. Ahí está. La silencié a Cristina, por las dudas. Bien. Armamos un presupuesto y el presupuesto va a estar en base a esos recursos económicos que yo utilicé en el punto anterior. ¿Me explico? Sí. Bien. Perfecto. El trabajo final de la etapa 3 tiene 3 partes. Un informe, una reflexión y un registro. ¿Sí? En este caso, como lo vamos, el registro, voy a empezar por atrás. El registro, cuando lo presentemos en las redes sociales, que va a ser nuestro medio de difusión, tanto sea el mapa interactivo como sea el micro programa radial, lo que vamos a hacer es poder sacar alguna captura de pantalla de la valoración que hagan de eso. ¿Sí? Si hay comentarios positivos, si hay aportes de nuestra comunidad. Esa sería la idea de poder hacer ese registro. Alguna foto del proyecto, de lo que fueron transitando, ¿sí? Esa va a ser el registro de los audios, porque el audio, en realidad, ya cuando presenten el programa radial, nos lo presenten al programa, ya vamos a tener ese registro en audio, ¿sí? Igual tienen que subir después, ya les vamos a explicar bien cómo se hace, el enlace del mapa para que podamos acceder y también transitar ese mapa virtual. El informe y la reflexión vienen de la mano. Cuando llegue el momento en el presencial de avance, les voy a explicar cómo se arma un informe, ¿sí? Porque tiene una estructura, una pequeña estructura de partes, ¿no? Una introducción, un desarrollo y una conclusión del informe. La conclusión estaría de la mano con la reflexión valorativa que hagamos del proyecto, ¿sí? En la reflexión vamos a tener en cuenta todo. Cómo nos llevó, qué sensaciones nos dejó, cómo fue el trabajo, si cumplimos con los tiempos o no cumplimos con los tiempos, si las actividades estuvieron bien pautadas, que fue la etapa de planificación, ¿verdad? Si nosotros, cómo lo recibió nuestra comunidad, si fue un aporte significativo o no. Sí, todo eso va a ir en la parte de la reflexión.
Y después tenemos la etapa 4, que es la etapa de evaluación. En esta etapa de evaluación se nos hace unas preguntitas para entregar, ¿sí? Que tiene que ver con cómo se relacionaron los contenidos del módulo, con el proyecto, ¿sí? Cómo pudieron desarrollar un poquito el proyecto. Acá voy a hacer un paréntesis. Ustedes supongan que ahora entregan el trabajo final de la etapa 1. Y nosotros puede pasar dos cosas. Que no se los aprobemos, que se los aprobemos. Si se los aprobamos, ¿sí? Si no se los aprobamos, hay una reentrega de acuerdo con la devolución valorativa que hizo el equipo de tutores. Ahora, si se los aprobamos, pueden pasar dos cosas. Que se los aprobemos sin dejarle consideraciones o que se los aprobemos diciendo, bueno, pero te lo aprobamos, pero en la etapa 2 nosotros necesitamos que vos hagas tales y tales mejoras, ¿sí? Entonces, si llega a pasar eso, ustedes en la etapa 2 tienen que presentar por eso les recomiendo que hagan un Word o un documento y vayan haciéndolo todo en ese documento solamente. Y si lo trabajan, no sé si en el módulo introductorio aprendieron a trabajar en Google Drive. Nosotros estamos haciendo hincapié de que ustedes trabajen en Google Drive, porque aparte pueden hacerlo también, si no tienen internet siempre, también pueden trabajar en la aplicación de Google Drive y cuando tienen internet se sube, ¿sí? Directamente. Y además porque nosotros si tenemos el enlace le podemos hacer otro seguimiento a ustedes sobre ese documento y no necesariamente en la entrega. No sé si me explico con esto. Es una herramienta más poderosa y que además si ustedes empiezan a practicarla, aunque les cueste, es verdad, realmente les recomiendo porque en los módulos superiores se va a usar mucho el Google Drive como formato, como herramienta de trabajo. Entonces si ya la vamos manejando, mejor. Disculpa. Entonces, Ponerlo en práctica. Sí, Guadalupe. Yo presento todos los trabajos finales con Google Drive. ¿En qué, ustedes cuando corregirían, en qué les llamaría que irían viendo los enlaces? Perdón, ¿cómo? Repetime, por favor. Que yo presento todos los trabajos en Google Drive. ¿Y a qué les llamarían ustedes enlace que ustedes pueden ir viendo lo que vamos haciendo? Bueno, porque el Google Drive arriba dice compartir. Y cuando vos le pones compartir, te habilita para un enlace. Entonces lo copiamos a ese enlace y eso es lo que subimos al equipo de tutores. Le decimos, bueno, les comparto el enlace para que ustedes puedan entrar a ese documento. Ah, entonces ¿Sí? podríamos ir haciendo eso para que ustedes vayan viendo y si hay que... Claro, tal cual. Yo ahora, después de que terminemos esto, saco la presentación y les muestro, ¿sí? Así ustedes ya más o menos tienen una idea. Bien, porque total la cuenta de Gmail la tienen ya habilitada. Sí. Bien, vamos con esto. Entonces, pueden aprobarlo y el equipo les dejó consideraciones de mejora del trabajo, de un trabajo para el otro. Lo entregan con las mejoras y tiene que estar el trabajo final de la etapa 1 y el trabajo final de la etapa 2. Y después cuando suben el 3, en el mismo documento tiene que estar el 1, el 2 y el 3. Así nosotros podemos hacerle el seguimiento completo a ese proyecto. ¿Me explico? Ahora lo vamos a ver que yo se los voy a mostrar directamente en el archivo que pueden usar como esquema ustedes para trabajo. Lo único que les voy a pedir, con las actividades no, las actividades ustedes, si hacen la 1 y después hacen la 3 y después hacen la 2, no hay ningún problema con ese orden. Las van haciendo cuando puedan. Pero con el trabajo final de las etapas, les voy a pedir orden. Si entregan el 1, tienen que esperar sí o sí a que el equipo de tutores se lo apruebe para poder entregar el 2. De nada sirve que entreguen el 1, el 2 y el 3 todos juntos. Por eso, en eso sí les voy a pedir un orden, que sean muy conscientes en el orden de entrega.
entregaron el trabajo final de la etapa 1, esperan la devolución de los tutores. Una vez que la tienen a la devolución y está aprobado, ahí entregan el 2. No quiere decir que ustedes no puedan internamente estar trabajando en la etapa 2. Pueden hacerlo tranquilas, pero lo que pasa es que seguramente siempre hay alguna devolución que les hacemos o alguna mejora. Entonces, si entregan todo junto, no respetamos el orden y también se van a perder devoluciones. Y después no van a terminar aprobándolo y tienen que volver a entregarlo. Por eso respeten el orden, por favor, y los tiempos. Ahora, todavía no está aprobado el trabajo práctico número 1, pero tienen habilitada la etapa 2, las actividades las hacen, no hay ningún problema. Eso no tienen problema en hacerlo. ¿Sí? Perfecto. Bien, yo lo que voy a hacer, ahora les voy a compartir, detengo esto. Profesor, te aviso que se me corta, no sé si se me va la señal. Por el momento los escucho cortados. Por si desaparezco es porque no se me corta internet. Bueno, vos no te preocupes, espero que se haya grabado bien. Entonces, si se grabó bien, la van a poder escuchar y cualquier cosa también vamos a tener nosotros. Ustedes pueden contactarse con todo el equipo, ya sea a través de mensajería interna, durante las clases de consulta. Tienen muchos horarios diferentes, en diferentes horarios, para que si alguno no puede por trabajo, lo que fuese, pueden contactarse. Entonces, lo importante es que ustedes puedan ir contactándose con nosotros y consultando las dudas. Ahí ustedes ven, es un documento en Word, ¿lo ven? Sí. Esa sería la carátula. Sí, lo veo. Esa sería la cara. Exactamente, ahí arrancaré. Esto yo después ya lo subo en el foro de novedades y avisos. Ustedes quédense tranquilas. Así ya lo tienen todo ahí. Esta sería la carátula, es una carátula común, pero tienen todos los datos. Después uno la puede embellecer, eso es muy subjetivo, ¿no? Pero los datos sí son importantes. El nombre de la escuela, nuestra EMPA es 1330, Rosa Ciperovich, el módulo, el nombre del módulo, el aula, la corte, proyecto de acción sociocomunitario, el nombre del proyecto, el nombre de nosotros, el equipo de tutores, y los integrantes en el caso del grupo. Pero si es una sola persona, se pone un solo nombre. Y después abajo ya empiezo. Etapa 1, la planificación, ¿sí? Y acá tienen el cuerpo del trabajo. Nombre del proyecto, fundamentación, objetivos, localización geográfica. Se me fue, perdón. Contenidos. Esto puede ser la estructura, el esqueleto que ustedes tengan, y ahí directamente borran, descargan este archivo que va a estar en la plataforma, borran, dejan el título nada más y escriben lo que ustedes escriben su trabajo. ¿Me explico? Sí. Directamente sobre este documento. Acá están las preguntas sobre la fundamentación, que yo le digo que son, recuerden que son orientadoras las preguntas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Me puedo retirar? Sí. ¿Quién me dijo por qué no estaba? Perdón. Yo, Romina. Romina, sí. ¿Me dejaste el presente, por favor? ¿Te anotaste? Sí, yo porque Bárbaro, justo estoy en el genial. trabajo y tiene compañera. No hay ningún problema, Romina. ¿Cuántas pasas precisas? Bueno. Bueno. ¿Salgo nomás? Bien. Bueno, está lo de la fundamentación, entonces, están las preguntas que son orientadoras, pero ustedes tienen que armar un texto sobre esas preguntas, ¿no? Y con el aporte de la teoría.
Después están los objetivos, como les dije, pero no es que responden abajo como si fuera preguntas y respuestas. No, el objetivo lo vamos a... Estas 3 preguntas se pueden responder directamente en esa oración en el esquema como les dije. Y abajo, en ese mismo documento, aunque no lo vamos a presentar en la etapa 2, en la etapa 1 está la etapa 2. Y hacemos el listado de actividades, el presupuesto, el esquema. Después, en la etapa 3, armamos el informe, la reflexión, registramos, acá copiamos el enlace. Y por último, la etapa 4, que es la de la evaluación del proyecto. Entonces, todo nos queda en un solo documento. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, yo te entiendo perfecto, te entiendo bien. ¿Me entienden bien? Perfecto, genial. Este esquema, o sea, este documento en Word que les va a servir a ustedes de estructura, es el que lo pueden bajar, lo pueden descargar y directamente lo hacen ahí. Después, el que nos suben a nosotros a la plataforma, recuerden si es la etapa 1, todo lo que tenga que ver con la etapa 1, los primeros 5 puntos. Cuando pase la etapa 2, incorporamos al 1 y le ponemos la 2, ¿sí? La etapa 2, ¿sí? Y así vamos incorporando todos. Bien, yo lo que me queda ahora antes de empezar con las Profe, perdón, pero yo me voy a retirar, ¿sabes? Porque estoy en mi lugar de trabajo. Perfecto, no hay igual ya terminamos, así que no hay ningún problema. Si quieren, nos retiramos si tienen alguna pregunta, ¿sí? Para hacerme, si tienen alguna duda, bien. Y después yo les puedo subir, si alguien tiene dudas de cómo manejarse con el Google Drive y tiene ganas de hacerlo, me avisa y yo armo para que ustedes puedan tener cómo se comparte el enlace, cómo entramos, ¿sí? Si a ustedes les parece. ¿Dudas? Sería bueno, porque nosotros no sabemos usar el Google Drive todavía. Bien. Una sola vez lo usamos en el módulo claro, en el introductorio. Yo lo que les propongo entonces es, nos juntamos en una clase virtual y de consulta, y ahí yo les explico bien, nos destinamos ese tiempo para cómo hacer el manejo del Google Drive. ¿Quieren? Bien, genial. Bueno, chicas, entonces, ¿dudas? No. Solamente Google Drive. Lo de Google Drive. No, yo por ejemplo en mi computadora no puedo abrir lo que es Word, entonces a mí se me complica por ahí poder hacer los trabajos en Word.